Buenas tardes, mi nombre es Yulis Díaz Villadiego, estudiante del seminario Universidad Teológica Visión y Vida, estudiante de Teología. Pertenezco al grupo número 2 que está conformado por Davis Gámez, Isaura Díaz, Marvel Tapia, Danois Madariaga. En el día de hoy queremos compartir un video ilustrado como aprendizaje teológico, el cual deseamos que sea de utilidad para su conocimiento. Hoy les voy a hablar un poco de lo que es la arqueología bíblica. La arqueología es la ciencia que estudia los materiales que en cualquier forma hayan dejado los hombres en épocas remotas. Se le llama arqueología bíblica a la que se realiza en lugares que están de alguna manera relacionados con las Sagradas Escrituras y que pueden por ello ayudar a comprender mejor cómo era la vida en los tiempos bíblicos. Las crucifixiones en el siglo I, aunque hay registros más antiguos que datan de muchos años antes de Cristo, hay diversas fuentes históricas del mundo antiguo que mencionan la participación de la crucifixión. Heródoto, el historiador griego, describió un caso en el que Darío el Grande, eso fue en el 522 al 486 a.C., se dice que crucificó a por lo menos 3.000 babilonios. Alejandro Magno, después de su asedio agotador en Tiro, en Fenicia, crucificó a unas 2.000 personas, los sobrevivientes. Flavio Josefo nos dice que el número de personas crucificadas por los romanos era de muchos miles. Josefo menciona incluso la crucifixión de Jesús cuando dice: ahora bien, en esa época había un hombre sabio llamado Jesús, y cuando Pilato, por sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le condenó a la cruz, según la Biblia, las manos de Jesús fueron clavadas a la cruz. Eso aparece en Juan capítulo 20, verso 25. En determinado momento, los críticos cuestionaron que las crucifixiones con clavos tuvieran lugar en Israel del siglo I. El arqueólogo, el doctor Randall Prince, explica o dice: dado que en Tierra Santa no se había descubierto ninguna evidencia material de víctimas crucificadas, los escépticos y los académicos rechazaban los relatos de los evangelios como imaginarios o imprecisos. Sostenían que no se podía haber usado clavos para sujetar a unas víctimas a la cruz, porque las manos y los pies, por su propia anatomía, no soportaban el peso. Decían que estaban sujetos por cuerdas. Pero en 1986 se volvió a demostrar que los críticos de la Biblia estaban equivocados. Fue entonces cuando una cuadrilla de obreros del Ministerio de la Vivienda de Israel que estaban trabajando en Jerusalén descubrió accidentalmente un cementerio judío antiguo que contenía los restos de varios hombres que murieron durante la revuelta de los judíos en torno al año 70 después de Cristo. Uno de los osarios contenía el esqueleto de un hombre que tenía aproximadamente 24 o 28 años en el momento de su muerte. Su nombre, Johann, es decir, en español Juan. Esta inscripción en arameo en el osario, algo más importante que el nombre de este difunto, era el modo en que murió. Fue ejecutado mediante una crucifixión en la que se usaron clavos.
¿Cómo pudo saberse esto? ¿O de qué manera se pudo saber? Porque aún tenía un clavo de hierro que le atravesaba el calcañar. Los romanos extraían normalmente los clavos de sus víctimas porque el hierro era caro, pero aparentemente este fue demasiado difícil de sacar. La punta del clavo se había doblado hacia atrás, probablemente al topar o al tocar con un nudo de la madera. El examen forense del resto del esqueleto respalda la idea de que Johann o Juan Juan fue crucificado con los brazos abiertos, colgado de un travesaño horizontal o de las ramas de un árbol. Este hallazgo no solo verifica que los romanos crucificaban a las personas en el siglo I usando clavos, sino que el hecho de que Johann o Juan recibiera un entierro digno en un osario en vez de ser arrojado a una fosa común, señala que no todas las víctimas de la crucifixión iban destinadas a los cementerios de los parias. Aquí quiero hacer una breve o hacer un énfasis en este punto de los cementerios de los parias. Los parias eran aquellos cementerios donde se enterraban a las personas pobres, las que no tenían de pronto bienes materiales, las que no tenían dinero, los que no tenían para pagar un sepulcro digno. Entonces pues allí los enterraban y se les denominaba el cementerio de los parias. También pues quiero tocar el punto que en este cementerio no se aplicaba lo que se conoce hoy como la arqueología elitista, ya que la arqueología elitista es aquella que solo hace excavaciones o investigaciones en lugares donde hay vestigios de riqueza, de plata, donde de pronto antiguamente hubo un palacio de un rey o sí, donde haya habido plata, oro, en fin. Entonces, pues aquí no se aplica, en el cementerio de los parias no se aplica la arqueología elitista. Cabe destacar esto porque algunos críticos rechazan la resurrección de Cristo diciendo que las víctimas de este tormento no tenían derecho a que las enterraran dignamente en sepulcros familiares privados. John Dominic dice que como Jesús fue crucificado, hubiera sido abandonado en la cruz como carne para los cuervos y perros, o como muchos entierros en un hoyo poco profundo, no en una tumba excavada en la roca. Bueno, pues el sepelio digno de Johann, o sea, este encuentro de Johann que aparecía con su nombre, constituye una evidencia arqueológica que le exige pensarlo de nuevo a aquellos críticos, aquellos que decían o piensan que porque no habían encontrado evidencias arqueológicas acerca de las crucifixiones, pues aquí hay que ratifica una vez más la veracidad de este acontecimiento. Cabe también anotar que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, dice las Escrituras de que Jesús en la muerte fue con los pobres, pero en su sepultura sería con los ricos. Entonces, pues, una evidencia más de que ratifica de que sí existió la crucifixión, de que sí se daba para esos tiempos, de que sí se utilizaban los clavos para traspasar
las manos y los pies de aquellos que eran condenados. El estanque de Betesda. El apóstol Juan relata que dice que en Jerusalén había un estanque llamado Betesda, que tenía 5 porches o columnas. Era un punto de reunión para los enfermos, ciegos, cojos, discapacitados, que esperaban beneficiarse de sus aguas curativas. El Evangelio de Juan leemos que fue el estanque donde Jesús sanó a un hombre que había sido cojo durante 38 años. Jesús le dijo: ponte en pie, toma tu camilla y anda. Es aquel Juan que adornó su relato incorporándole detalles mitológicos cuando habló de un estanque con 5 porches. John Man Ray, arqueólogo veterano, dice: durante mucho tiempo hubo quien citó esto como ejemplo de Juan, que era inexacto, porque no se había encontrado un lugar así. El crítico francés Alfred Loisy dice que la referencia de Juan con 5 porches fue una alteración literaria o una adición destinada a representar los 5 libros de la ley y que Jesús vino a cumplir. Esas críticas se detuvieron entre chirridos de frenos cuando se descubrió el estanque a unos 100 metros del norte del muro, norte del monte en el templo de Jerusalén, encerrado bajo siglos de escombros. No solo se descubrió el estanque, sino que las excavaciones arqueológicas realizadas entre 1914 y 1938 revelaron que disponía de 5 porches, 4 de ellos en el perímetro, uno situado en el centro, dividiendo en 2 el estanque, y un total de 5, exactamente como dijo Juan. Que Dios me los bendiga. Betesda era un estanque de 5 pórticos que se surtía de un manantial. Jesús sanó allí al hombre que estuvo enfermo durante 38 años. En 1888, mientras estaban llevando a cabo reparaciones en la iglesia de Santana, en esa sección noreste de Jerusalén, se localizó, parece lo que ha sido, una represa de gran tamaño. Se organizó una expedición y desenterraron el área total hasta el nivel romano, dejando al descubierto 2 estanques de gran tamaño con 5 pórticos y numerosos fragmentos de columnas y capiteles, todo esto en estilo romano, pero evidentemente un poco más reciente que la época de Cristo. Había escalones empinados en forma de espiral que conducían a la parte de abajo, donde se encontraban los estanques. En una pared prominente de uno de los pórticos había un fresco borroso de un ángel en el acto de agitar el agua. Aquí estaba citada Betesda, según la tradición de la iglesia primitiva. Desde tiempos muy remotos el hombre se ha preocupado por encontrar cuál es su verdadero origen, a través de teorías y descubrimientos arqueológicos, utilizando diferentes métodos científicos. Tanto es así que se ha apoyado en la Biblia para descubrir la veracidad de sus narraciones. Pero en su afanosa búsqueda solo ha hecho hallazgos que afirman cada vez más la veracidad de este libro sagrado, como lo vimos en la primera parte de este video. Pero en estas excavaciones arqueológicas también han encontrado evidencia que tratan de negar o contradecir
dichas narraciones bíblicas, de las cuales les voy a hablar a continuación en este video. La primera o el primer descubrimiento arqueológico que niega la veracidad de la Biblia es el hallazgo de restos fósiles en un yacimiento arqueológico en Israel, en donde expertos arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv, utilizando la datación por radiocarbono, determinaron el momento en que los camellos domesticados llegaron al Levante Sur, donde se encuentra Israel, y mediante el análisis de las evidencias arqueológicas de los lugares de producción de cobre en el Valle de Arabá, fueron capaces de determinar la fecha de ese evento en términos de décadas en lugar de siglos. Afirman que los camellos mencionados como animales de carga en los relatos bíblicos de Abraham, José y Jacob en el Antiguo Testamento datan de los años 2000 y 1500 a.C., que sin embargo el estudio asegura que la llegada de los camellos domesticados a Tierra Santa ocurrió solo hasta la época comprendida entre los años 1200 y 900 a.C. Pero según la investigación, estos animales domesticados habrían cruzado desde la península arábiga a Israel a través del Valle de Arabá, que se extiende desde lo largo de la frontera entre Israel y Jordania, desde el Mar Muerto hasta el Mar Rojo. Y que además de cuestionarle la historicidad de la Biblia, este anacrismo quiere decir que la época no concuerda con a la que hace referencia, es una prueba directa de que el texto se compiló mucho después de los acontecimientos que describe. Los pocos huesos de camello que se encuentran en las capas arqueológicas anteriores pertenecían probablemente a camellos salvajes que estaban en el levante meridional del Neolítico e incluso antes de esta época, afirma uno de los arqueólogos. El otro descubrimiento o hallazgo que niega la veracidad de los relatos bíblicos es un templo judío en Israel, en el cual en el año 2012 un equipo de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrió un complejo de templos que datan de finales del siglo X y principios del siglo IX a.C. en Tel Moza, a las afueras de Jerusalén. Y analizando los restos arquitectónicos, llegaron a la conclusión de que la existencia misma del edificio de culto fuera de Jerusalén va en contra de los descritos en la Biblia. De acuerdo con la Biblia, el rey Ezequías, quien reinó aproximadamente entre 716 y 687 a.C., llevó a cabo una reforma religiosa y consolidó las prácticas de adoración en el Templo de Salomón, ubicado en Jerusalén. Por su parte, el rey Josías ordenó de destruir todos los lugares de culto fuera de la ciudad a finales del siglo VII a.C. Podemos analizar cómo fue que sobrevivió este templo a las rigurosas reformas religiosas de Josías. Opina el arqueólogo estudioso de la Universidad de Tel Aviv, Obed Litzchitz, que a pesar de las narraciones bíblicas que se describen las reformas religiosas de Ezequías y Josías, hubo otros templos aprobados, además del oficial de Salomón. Además, el investigador subraya que este descubrimiento cambia fundamentalmente nuestra comprensión de cómo eran las prácticas religiosas de los antiguos judíos. Los arqueólogos israelitas hallaron dentro de este templo monumental
Además, que data del año 900 a.C., numerosos artefactos como figurillas de personas o animales, y hasta un altar de piedra y un puesto de culto. De acuerdo a la opinión del arqueólogo Shua Kislevich de la Autoridad de Antigüedades, señaló que la localidad de Mosa estaba ubicada en un valle fértil y que era uno de los centros de producción y distribución de granos en aquella época, y que la construcción de este templo y también en el culto realizado en su interior tenía algo que ver con la importancia económica de el granero. Mediante este video de investigación podemos ver una vez más que Dios ha reivindicado su palabra y su libro es una escritura verdadera, con profecías y revelaciones que exigen ser tomadas en serio. Esperamos que este video sea de mucho apoyo para ustedes y les ayude a comprobar que todo lo que está escrito en la Biblia es de inspiración divina y es totalmente verdad, aunque el hombre quiera demostrar lo contrario. Dios les bendiga.